No sé de qué forma será más fácil expresarlo, pero fijaos, como esto es así, el denominador, si uno tiene un poco de práctica con esto de las potencias, pues lo que ve es que, bueno, 2 a la n, yo lo podría hacer como raíz de 2 a la n por otra vez raíz de 2 a la n, ¿no? Porque, como está aquí expresado, las operaciones de la potenciación me dicen que efectivamente yo puedo reemplazar una cosa por la otra. 2 a la n lo puedo escribir de esa manera. Entonces, el límite que yo tengo arriba ya lo puedo también ver de otra forma. Lo puedo ver así. Y como lo puedo ver así, esto ya según la primera tabla de combinación aritmética entre límites, me dirá que si existen estas cosas, los que hay a la derecha, este límite será el producto de este límite por el producto de este otro límite. Diferencia con el caso que teníamos antes, pues que ahora este límite y este segundo límite están en las tablas del infinito. Es decir, son 0 porque en ambos casos yo tengo en el numerador un infinito, una sucesión divergente a más infinito, que tiene un orden más pequeño que la del denominador. El denominador es una potencia de un número mayor que 1, la raíz de 2. Esto es aproximadamente 1.4142. Entonces, estoy ciertamente en ambos casos teniendo en el denominador una sucesión que diverge a más infinito con un orden mayor que la sucesión divergente que tengo en el numerador. Por lo tanto, ahora, aplicando las reglas aritméticas que habíamos mencionado, es el producto de dos sucesiones infinitesimales, el producto es 0 por 0, que es 0. Si existe y vale 0. De manera que con este ejercicio vemos cómo nos interesa conocer las tablas de propiedades aritméticas de los límites, el comportamiento de las sucesiones divergentes a más infinito, particularmente el conocimiento y el uso pues, correcto de las sucesiones que son cociente de sucesiones divergentes que estén en esa tabla de órdenes de infinitud. Y luego también la manipulación de las cosas. En este caso, si yo no hubiera podido descomponer 2 a la n, que veis que es una propiedad pues, aritmética que conoceréis desde hace años, pero si yo no la conozco o si no la sé utilizar correctamente, entonces aquí me quedaría atascado. Mientras que conociéndola, pues vamos rápidamente a cosas que están en los elementos teóricos que nos ayudan a hacer la práctica. Bueno, pues para completar entonces, sucede que tenemos otras técnicas muy concretas para determinados casos de indeterminación. En ciertos casos de indeterminación puedo aplicar algunos pues, teoremas, que son, por ejemplo, el de la regla de Stolz, con un ejemplo, la regla de la raíz, pero, repito, son cuestiones concretas. Fijaos que, en fin, como todos los teoremas, la regla de Stolz y la regla de la raíz tienen sus hipótesis. Particularmente la regla de Stolz, pues me tengo que asegurar de que tengo una sucesión en mi ejercicio, en mi problema, que es un cociente de dos sucesiones, pero que la que está en el denominador es monótona estricta. Quiere decir, me da igual si es, del tipo in menor que in más 1
para todo n, o in mayor que in más 1 para todo n. Realmente me basta que esto suceda a partir de un término, pero tiene que ser estrictamente. ¿Por qué estrictamente? Porque, como estamos viendo, nos va a hacer falta hacer lo que se llama las diferencias sucesivas. Por lo tanto, como van a estar en el denominador, esas diferencias sucesivas no pueden ser nunca cero. Tiene que haber una desigualdad, pero estricta. Y además, o bien la que hay en el denominador es divergente, a lo que sea, o bien las dos son a su vez infinitesimales. Así que para aplicar la regla de Storz no me basta con tener un cociente. Tengo que ver que el cociente que yo tenga satisface alguna de estas condiciones. Bueno, pues lo que te dice esta regla de Storz es que si esta sucesión nueva que has construido, xn, digamos, diferencias sucesivas del numerador partido por diferencias sucesivas del denominador, si esta sucede que tiene un límite, eres capaz de calcularlo y te da igual si es finito o es infinito, el resultado de del límite de la original es el mismo. O sea que existe ese límite y además vale lo mismo que tú tienes en el caso de los cocientes de las diferencias sucesivas. Aquí hay un ejemplo. Esto, pues típicamente se utiliza, como estamos hablando de las sucesiones, de las diferencias sucesivas, cuando el numerador o el denominador o ambos tienen una especie de definición recurrente que la hace inmanejable y, sin embargo, bueno, pues lo que ves muy fácil es cuál es la diferencia entre un término y el anterior, ¿no? En este caso, dicho de palabra, lo que tenemos que calcular es el límite de un cociente en el que el numerador es la suma de los n primeros cuadrados. Tengo el cuadrado del primer número, 1 al cuadrado, el del segundo número, natural, 2 al cuadrado, y así voy haciendo los números naturales al cuadrado hasta llegar al enésimo al cuadrado. Así que en el numerador tengo esa suma de los cuadrados de los primeros n números naturales. El denominador es más fácil, es n al cubo. Pues bien, lo que sucede es que la diferencia de términos sucesivos, que a veces, como estáis viendo, a veces yo la puedo escribir como xn menos xn menos 1, o la puedo escribir como xn más 1 como xn. Es lo mismo, es la diferencia entre términos sucesivos, da igual cómo la quiera escribir. Pues bien, en este caso, claro, es que ¿cómo es el término xn más 1 si este es xn? Pues el xn más 1 es la suma de los cuadrados de todos los términos naturales hasta el n más 1. Entonces estáis viendo que es lo mismo que tenía antes, pero añadiéndole esta parte, este último sumando. Con lo que la diferencia está claro que va a tachar todos los primeros términos. Cuando yo reste, me va a quedar solamente el que está más al final. Y el denominador, bueno, pues aquí hemos hecho una pequeña operación, ¿no? Hemos hecho n más 1 al cubo menos n al cubo. Y este resultado, pues entonces veis que también nos conviene aprendernos, si no la sabemos, nos conviene recordar la fórmula del cubo. El desarrollo del cubo, que era de la suma de la resta, pero bueno, vamos a hacer la de la suma. El cubo del primero más el triple producto del primero al cuadrado más el segundo, más el triple producto al revés del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del último. Y si no, pues habría que hacerlo a mano. Al restar el n al cubo, pues ya veis que se tachan estos y por eso queda la expresión que tenemos ahí. Entonces estamos viendo cómo hemos reducido el caso que teníamos antes, a un cociente de polinomios. El cociente de polinomios, como veréis o habréis visto en la práctica, es muy sencillo. Si los polinomios tienen el mismo grado,
como es este caso, tengo arriba uno de grado 2 y abajo tengo otro también de grado 2, es el cociente entre los coeficientes que se llaman directores o principales, el coeficiente director del numerador. El coeficiente del término de grado más alto del numerador, que es 1. Y abajo tengo el coeficiente director del denominador, que es un polinomio, que es el que está escrito aquí. Así que, aunque yo tenía esa expresión original, el resultado, según el teorema de Storz, es el límite de una sucesión más sencilla, que es un cociente de dos polinomios, que en este caso tienen el mismo grado. Con lo que el resultado, pues está ahí a la vista, es 1/3. El último criterio es la regla de la raíz. La regla de la raíz lo que te dice es que es aplicable para calcular límites de raíces enésimas de algún elemento. Por ejemplo, aquí abajo tenemos la raíz enésima de n. Lo que te dice el criterio es, si eres capaz de encontrar el límite de lo que va dentro de la raíz enésima, que es xn, dividido por el término anterior. O sea, que aquí estás haciendo el cociente de términos, siendo los términos los que están dentro de la raíz enésima, sucesivos. El cociente entre términos sucesivos, entre radicandos sucesivos. Si ese límite existe y vale L, resulta que también se prueba que el límite de la raíz enésima existe y vale ese mismo valor L. Como digo, aquí hay un ejemplo sencillo, entonces, la raíz enésima de n. Fijaos qué límite tan curioso, este es uno que conviene acordárselo, ¿vale? Apuntarlo, porque este es pues, útil y es muy sencillo. Y a la vez poco intuitivo, ¿no? ¿Quién se imaginaría? Pues el límite de la raíz enésima de n es 1, porque según la regla de la raíz, puedo intentar ver si el radicando, que es n, puedo encontrar el límite del cociente. Claro, el límite del cociente es n partido n menos 1. Esto es muy fácil ver que es 1. Por ejemplo, aplicando lo que hemos dicho antes. Es un cociente entre dos expresiones polinómicas que ambas tienen el mismo grado, grado 1, y ambas tienen el mismo coeficiente director, que es 1. Así que el límite del cociente de estos dos polinomios que tienen el mismo grado es el cociente entre los dos coeficientes directores, que es 1 partido 1, total, que vale 1. Y así encontramos esta bonita expresión de que el límite de raíz n de n es 1. Y con esto parecería que estamos cerrando el capítulo de las sucesiones, pero no lo estamos cerrando porque, para terminar, anuncio que lo que vamos a hacer ahora es estudiar una sucesión, ¿de acuerdo? Una sucesión de un carácter especial, la sucesión que llamamos serie de números reales. En una serie, solamente vamos a apuntar hacia dónde nos vamos a dirigir, en una serie que va a tener una notación como esta que tenemos aquí arriba, sigma, este número es la letra griega sigma mayúscula. Es la letra entonces que luego ha, digamos, cambiado en el alfabeto latino, la que reemplaza la S. Entonces se usa la S mayúscula de suma. Lo que pasa es que se pone, digamos, en griego, ¿no? Pues para hacer... Entonces la suma o el sumatorio adopta esta forma de sigma para, digamos, recordarla, ¿no? La sigma representa la S, que nos recuerda que es una suma. Pues digo que es una sucesión, pero que está construida a partir de otra sucesión. Entonces hay que llevar mucho cuidado, y quiero terminar entonces con esto,
En una serie, mucho cuidado porque lo que importa no es esto, que es el llamado término general. Lo que importa son sus llamadas sumas parciales. Estas son las que generan una nueva sucesión que no está a la vista. Es decir, 1 partido n, pues a mí si me preguntas, ¿cuál es el término 47 de 1 partido n? Pues 1 partido 47, está completamente a la vista. Pero si me preguntan, ¿cuál es el término 47 de la serie de la que me estás hablando? Bueno, pues ese lo tengo que calcular, porque los términos de la serie son las llamadas sumas parciales, que están en la columna de la derecha, y se van construyendo como estamos viendo. Bueno, pues la primera suma es sumar el primer término, pero la segunda suma es sumar el primero y el segundo. La tercera suma es sumar el primero, el segundo y el tercero, es decir, a la anterior añadirle el tercer término. La cuarta suma es el primero más el segundo más el tercero más el cuarto, que es decir, a la suma que tenías en el término anterior, añadirle el cuarto del término general. Y así sucesivamente. Así que esta es la conclusión. Cuando me hablen de una serie de término general, que lo que sea, de término general, 1 partido n, de término general, 1 partido n al cuadrado, cualquiera de estas sucesiones, lo que tengo que recordar es que lo que estoy viendo no es lo que estoy investigando. Cuando me hablen de la serie 1 partido n cuadrado, cualquiera de sus términos me obligaría a calcular una suma parcial, la suma desde el primer término que sí estoy viendo, 1 partido 1 al cuadrado, más el segundo término 1 partido 2 al cuadrado, más el tercero más el cuarto, hasta llegar a la casilla, a la posición de la que me estén hablando. Eso no lo veo, pero eso es lo que define la serie. Así que, como decía para concluir, no hemos abandonado el análisis de las sucesiones. Hemos simplemente pasado a un tipo de sucesiones más concretas que van a poder utilizar todas las técnicas que teníamos antes, eso sí, aplicadas a su término no general, sino al de las sumas parciales, y además admitirán pues, unos teoremas, unos resultados específicos que se aplican a ellas. No podré luego utilizar los resultados de las series para sucesiones cualesquiera. Solamente aplicarán cuando sean sucesiones definidas por esta manera que son las sumas parciales. Vale, pues con esto sí que cerramos, salvo que alguien quiera hacer alguna consulta, por aquí por el chat o con voz, y la resolvemos antes de terminar. No, bueno, pues nada, pues me despido entonces. Mañana tenéis la práctica con el profesor Gustavo Santos y ya la semana que viene continuamos con la teoría de la serie de término general XN. Muy bien, hasta la semana que viene.